Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bienvenido al estudio de la escuela sabática. ¿Qué es el ser humano? La muerte y la esperanza futura. Lección 10. Los santos en el purgatorio. Martes 29 de noviembre. La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Sus sufrimientos en el purgatorio pueden reducirse con las oraciones y las penitencias de sus seres queridos. El Catecismo de la Iglesia Católica es explícito sobre el purgatorio. Dice así en la parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12, párrafo 1030, lo siguiente: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Se cierra la cita. Señala, además, que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como con otros actos en favor de los muertos. Dice también el Catecismo lo siguiente: la Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Se cierra la cita. Lee lo que dicen los siguientes pasajes bíblicos. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ezequiel 18 del 20 al 22. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cómo refutan estos pasajes la teoría del purgatorio? El dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente con la práctica pagana de orar por los muertos. Este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas de que los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas, que la justicia de un ser humano caído no se puede transferir a otro ser humano caído, que nuestro único mediador es Jesucristo y que a la muerte le sigue el juicio final, sin ninguna segunda oportunidad para arrepentirse de las trampas de esta vida. Una implicación aún más seria es hasta qué punto la teoría antibíblica del purgatorio distorsiona el propio carácter de Dios. Dice el manuscrito número 51 lo siguiente: la obra de Satanás desde su caída es malinterpretar a nuestro Padre Celestial. Él sugirió el dogma de la inmortalidad del alma. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. El purgatorio es invención suya. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios para que se lo tenga por severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar. Se cierra la cita. En vez de que los muertos esperen la venida de Cristo dormidos, este concepto sostiene que están en el purgatorio y que allí sufren hasta que alguien logre sacarlos.
los errores como el purgatorio o el tormento eterno? ¿Qué nos enseñan sobre la importancia de la doctrina? ¿Por qué es importante lo que creemos y no solo en quién creemos? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, te invita a creer en aquel que vive por los siglos de los siglos.